qué no podía llamar? Si él sabía dónde estaba, él me iba a mandar a matar donde quiera que yo estuviese, y más en Colombia, que él es colombiano. Era más joven, no me pude controlar y me acaba de dar cuenta que ella tiene un amante. A mí me declararon muerta hace 2 años. Se ha vuelto a casar. O sea que este hombre, aparte de todo, es bígamo. Cobró una póliza de vida que teníamos y encima, doctora, me hizo una tumba. Yo soy bailarina, el tipo me empezó a besar, a tocar. En pocas palabras, ese hombre me viola. Le digo que voy a llamar a la policía y él me dice que no. Policía llama a reportero, reportero llama a noticia, noticia me hicieron en local. Doctora, ese es tremendo cliente. Tú eres un degenerado, chico. ¿A ti te gustan las niñas? Me gusta de todo tipo de mujeres, pero también las niñas. Las niñas te gustan más. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El pintor ruso Wasily Kandinsky dijo: pretender resucitar del pasado puede dar como resultado el mejor de los caos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Resucitar del pasado. Y resucitar ya de por sí es una cosa caótica. Vamos a ver cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Imagínate tú, este hombre me mató y me enterró en vida. Todo este enredo lo armó ella. Yo no soy culpable de nada. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Andreina, usted es la demandante. Sí, doctor. Descríbame quién es José, por qué lo demanda y qué pide para resolver el caso. Doctora, este hombre que usted ve acá es mi esposo y yo exijo que él me dé $150,000 porque él a mí me mató y me enterró en vida. Explícame porque eso suena raro y difícil de interpretar. Mire, doctora, hace 8 años yo tuve que huir de este país, ciudadana americana, con mi trabajo, mis 3 hijas, mi hogar, pero el carácter desenfrenado de este hombre, violento, celópata, loco, hizo que yo me tuviese que ir. Porque en una llamada telefónica que él me hizo, me preguntó, ¿dónde estás? Y yo le dije, estoy en el trabajo. Mentirosa, yo sé que tú estás con un hombre. Doctora, no le voy a negar, bajo la situación que yo vivía en mi casa, ¿verdad? Tanto es así que tengo acá una denuncia de violencia doméstica. Me partió la boca. Ven, acércame eso. Esta denuncia yo al día siguiente la retiré, porque por más que sea era el esposo de mi hija. Ok. Sin embargo, en la llamada telefónica que él me hace, ¿verdad? Me dice que mentirosa, tú estás con un hombre. Y yo le di, y entonces, ¿sabe? Es verdad, yo tenía una conquista en la oficina llamada Carlos. Entonces sí tenías un amante. Bueno, pero que no va a tener un amante con un loco como tú, celópata, obstinado. No sé qué decirte, tú sabes. Bueno, Mujeres doctora, que lo cierto es que... se restringen de no tener amantes cuando viven una situación como esa. Pero bueno, el caso era que tú tenías a alguien en conquista. ¿Qué pasó entonces? Sí. Bueno, en la llamada, cuando él ve que yo estoy con esta conquista, él me dice que él me va a matar, que va a matar a las 3 niñas y que se va a suicidar él. ¿Verdad? Yo viviendo con él, porque esa carita que usted ve aquí de tranquilito, viva con él, esto es un demonio, esto es un loco. Yo no me guío por las caras de nadie, no te preocupes que yo no me guío por las caras de nadie, porque he visto caritas de ángel haciendo cosas horribles, así que no te preocupes. Así es. ¿Qué fue lo que ocurrió? Te llama, te dice que te va a matar a ti, a las niñas, y dice, ¿y qué hiciste? Mire, doctora, yo a este hombre le creí, yo sé que él lo iba a hacer. Y este muchacho Carlos estaba por irse a Colombia porque
situación de documentos acá. Doctora, eso no es ¿Sabes? verdad que yo iba a hacer eso. No, claro que sí, tú lo ibas a hacer. Ok, porque momentito. la que vivió contigo fui Señor, si lo iba a hacer o no, tú le creíste, dale. yo. Yo le creí. Correcto. Bueno, este muchacho se iba a devolver a Colombia porque no tenía papeles. Doctora, y yo ciegamente y convencida de que este hombre iba a destruir mi familia, matándonos a todos, ¿verdad? Y salvaguardando la vida de mis hijas, yo me fui con Carlos para Colombia. Ciegamente, yo me cegué, yo me desesperé. ¿Dejaste a las niñas aquí y te fuiste con él? Sí, Ok. sí, doctora, porque es que el problema de él no es con las niñas, él es buen padre. Ah, está bien. Pero el problema era conmigo, Ok. un loco. Ok, entonces te fuiste. Me fui, Sin decirle nada a nadie. sin decirle nada a nadie, Ok. doctora. Bien, ¿qué pasó? Pasó que una vez que llego a Colombia, doctora, día y noche pensando en mis hijas, créame, no hubo un día de mi vida que yo decía, ¿cómo me Por devuelvo? 8 años, doctora. Bueno, pero es que no podía llamar. Si él sabía dónde estaba, él me iba a mandar a matar donde quiera que yo estuviese, y más en Colombia, que él es colombiano. O sea, ¿sabe? Doctora, día y noche pensando en mis hijas, pensando en la vergüenza, si yo me devolvía, ¿qué les iba a decir? Y resulta que, no sé si usted también lo vio, un accidente grave que hubo acá con un autobús escolar. Resulta que ponen las fotos y los nombres de las estudiantes que iban dentro del autobús. Y uno de los que nombran es mi hija mayor. Ok. Doctora, sí, ciegamente como yo decidí irme a Colombia, así mismo tomé el primer avión para acá, para Miami. Llego a Miami y cuando estoy en el aeropuerto haciendo inmigración, me detienen y me pasan a un cuarto casi por 10 horas porque me dicen que yo soy una mujer. A mí me declararon muerta hace 2 años. Me hicieron todo el examen biométrico, usted sabe, de los ojos, las huellas digitales. Y el oficial me decía, bueno, pero esto tiene que ser un error porque realmente eres tú y estás viva. Después, bueno, de haberme hecho acusaciones, miles de cargos de tráfico humano, y pare usted de contar, me dejan salir y me voy directo para el hospital, ¿verdad? La niña todavía sedada, y me encuentro con este hombre, con su esposa, o sea, ha vuelto a casar. O sea, que este hombre, aparte de todo, es bígamo. Todo el tiempo que tú estuviste en Colombia, tú no hiciste una llamada a nadie. Pero es que si él sabía, si él se enteraba. No a él, yo no te estoy hablando a él. ¿A alguien? No, doctora, Alguien no. en Estados Unidos que supiera que, mira, dile a mis hijas que estoy viva y que estoy aquí. No, doctora, porque Nada. las niñas se les iba a escapar y en algún momento le iban a decir a él, mi mamá llamó y iba a dar conmigo, me iba a mandar a matar. Doctora, lo que tú usted ve estabas aquí... haciendo el papel como si estuvieras muerta. O sea, tú te Sí, desapareciste. Sí, doctora, era la vida de mis para hijas, la no, vida mía. realmente como para que creyeran que tú estabas muerta. Doctora, era la vida de mis hijas. Ok, Póngase ¿qué usted vienes en a mi exigir lugar. aquí? Los $150,000. Sí, correcto, doctora, Ok. porque este hombre, mire, aparte de que se volvió a casar, vendió la casa que nosotros compramos, que by the way, fui yo la que puse el down payment, cobró una póliza de vida que teníamos, donde él era el beneficiario, Claro. ¿verdad? Y encima, doctora, me hizo una tumba. Usted sabe, aquí tengo las pruebas, tengo la Déjame foto ver. de la Ven. tumba y tengo la Ok. póliza de seguro que este señor cobró. Una pregunta más. ¿Cómo saliste de Estados Unidos cuando te fuiste al inicio del evento? ¿Cómo sales de aquí? Mire, doctora, yo me fui con Carlos ilegal, ¿verdad? En la conquista de la oficina. Pero ¿cómo que ilegal? Él aquí estaba ilegal. Entonces Ok. nos fuimos ilegal, nos fuimos por carro, nos fuimos por tierra, no nos fuimos Salieron por avión. una frontera, pero Salimos no por por un una punto frontera. donde están los agentes de inmigración. Tú puedes No, salir no, por no, frontera no, en no, carro no, y yo ellos me te fui piden con el él, pasaporte. Él era mi apoyo. O Yo sea que tenía tú mi sales- pasaporte. No, yo sí tenía mi pasaporte. Pero nadie te lo pidió. Pero nadie me lo No pidió fueron a porque un nos fuimos punto por de frontera. guardias de inmigración ni nada. No, Salieron no, no, por un porque- lugar escondidos. Exactamente. Por eso Estados porque- Unidos no tenía récord de que tú habías No salido. tenía conocimiento. Porque tú no enseñaste tu pasaporte. No, eso es correcto. Ok, perfecto. Ok. Señor director, ponga ahí bueno, primero la póliza de seguro de vida que él cobró. Perfecto, que él era el beneficiario de $250,000. Correcto. Y aquí está la foto, Mire la foto de la de la tumba tumba. simbólica, me imagino, porque ahí Porque tú no aquí estás. aquí estoy yo. Claro, de la tumba simbólica de Andreina. Perfecto. Ok, no quieres la custodia de tus hijas, no quieres nada. Doctora, no. Ya mis hijas están casi por ser mayores de edad. Ok.
Y yo lo que quiero es que este hombre a mí me dé los 150.000 dólares, que se divorcie de mí, porque yo vengo con todas las fuerzas a rehacer mi vida en este país, con mis hijas, ganarme el cariño de mis hijas y el respeto de ellas. Ellas van a entender Ok, por qué yo perfecto. me fui. Perfecto, muy bien. ¿Cómo responde, José? Doctora, yo no he cometido ningún delito. Ella fue la que me abandonó a mí. No, yo huí. Vamos a Y a empezar por mis aquí, José. hijas. Vamos a empezar por aquí. ¿Hiciste esa llamada diciéndole que la ibas a matar a ella, a ¿Vas las a negar ahora? niñas y te ibas a suicidar tú? Doctora, Niégalo aquí. yo no estoy negando eso. Yo hice una llamada cuando me di cuenta que ella Te era infiel. me era infiel, tenía un amante. Imagínese, doctora, No era una amante, la rabia doctora, que era me dio una a mí. conquista. Yo era una persona más joven. Me di cuenta que ella tenía un amante. Entonces, por supuesto, tal vez dije cosas que no debería decir, Pero lo dijiste. pero de pronto lo dije. No, Ok. no me acuerdo exactamente sí qué lo dije. dijiste, Ok, sí lo perfecto. dijiste. Pero sé que estaba muy enfadado en ese momento. Ok. Y era más joven, no me pude controlar y me acaba de dar cuenta que ella tiene un amante, entonces realmente no me sentía muy contento. Ok, ahora dime esto. ¿Cómo conseguiste que la declararan muerta a ella? Mi abogado, yo hablé con él y entonces después de un periodo de 5 años se puede conseguir un certificado de muerte, porque no sabíamos O absolutamente sea, cuando nada una de persona ella. se desaparece y no hay síntomas de vida por 5 años en el estado de la Florida, porque Sí. hay estados que tienen otros tiempos, hay estados que tienen 7 años, todo depende del estado. Pero aquí en la Florida, si te desapareces por 5 años y no hay síntoma de vida alguna, puedes conseguir que un juzgado emita un certificado de defunción como si la persona hubiera muerto. Efectivamente. Y ese proceso te lo llevó tu abogado. Sí, doctora, el proceso lo llevó el abogado y después de eso lo que hice fue que con esa plata, por supuesto, me vino del cielo porque realmente tengo Ese es el dinero de tenía la póliza 3 del- hijas el que está que hablando crean, él. yo solo, yo era padre y yo madre. comprendo. Yo comprendo, esa parte yo comprendo. El- Y te volviste a casar, porque ya Me eras volví a viudo casar, legalmente y pudiste entonces casarte. Efectivamente. Perfecto, Otra ok. cosa que quería decirle, doctora, es que lo de la tumba, mis hijas realmente pensaban que su madre Estaba muerta. estaba muerta, y yo también. Entonces, lo que hice fue, fui a un cementerio y compré una tumba Claro. para que mis hijas y Tuvieron las un hijas lugar de ella- donde ir a llorar a su madre. Efectivamente, a Ok, llorar a su perfecto. madre. Fue una tumba simbólica. Simbólica. Yo lo entiendo. Un acto para tus hijas. Inclusive- Ok. Ya después saben, de- no estoy ¿Quién muerta, tiene estoy aquí. testigos? Yo tengo mi testigo. ¿Y usted tiene testigos? Yo tengo mi testigo. Sí, yo tengo testigo. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos los testigos. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Luz. Yo soy la esposa de José. No, no, la esposa soy yo. Caso cerrado. No, doctora. Signos de tu vida. Nadie, nunca lo pensaste, ¿no? No. Yo creo que no hablamos lo suficiente de eso.